3 años después de Liberación Guardian, Almirante Veracruz observaba mapa holográfico actualizado de 3 galaxias. Verde indicaba territorio controlado por Coalición Galáctica, 500 sistemas estelares, 200 mundos habitados, 400.000 millones de población. Azul indicaba sistemas neutrales, especies que habían rechazado unirse, pero no eran hostiles. Rojo indicaba territorio todavía bajo control de remanentes crelo-piratas oportunistas. Y negro indicaba vacío, espacio profundo, donde Confederación de 21 galaxias estaba convergiendo. Tiempo restante, 3 semanas. Flota Coalición había crecido de 2.000 naves a 10.000 mediante construcción frenética durante 3 años, pero Confederación traía 500.000. Ratio todavía era 50-1. Matemática permanecía imposible, pero había esperanza. Expedición a Galaxia 25. Capitán Adriana Cross transmitió desde puesto de defensa en borde de territorio. Hermana, exploradores detectaron primeras naves Confederación. No flota principal. Exploradores avanzados. 50 naves. Están mapeando defensas. Vera respondió, intercepten, capturen si posible. Necesitamos inteligencia sobre composición de flota Confederación. Batalla pequeña ocurrió en sistema estelar vacío. 10 naves Coalición versus 50 exploradores Confederación. Resultado sorprendente, exploradores Confederación eran débiles. Tecnología inferior a Coalición. Fueron destruidos fácilmente. Solo 5 naves Coalición perdidas. Adriana reportó confusión. Hermana, estos exploradores usan tecnología de hace 50 años. Escudos primitivos. Armas obsoletas. Si flota principal es similar, tenemos ventaja. Pero Primarca Origen de Ascendidos advirtió contra optimismo, no sean engañados. Exploradores son vasallos forzados, especies débiles que Confederación usa como carne de cañón. Flota principal incluye naves de 6 arquitectos directamente. Esas serán avanzadas. Vera preguntó, ¿cuántas naves de arquitectos versus vasallos? Origen calculó, estimación, 50.000 naves de arquitectos, 450.000 naves vasallas, pero naves arquitecto son 100 veces más poderosas que vasallas. 50.000 naves arquitecto equivalen a 5 millones de naves Coalición en poder de fuego. Matemática se volvió peor. Vera necesitaba arma de Galaxia 25. Transmitió a Expedición. Kira, Webb, ¿dónde están? Expedición había partido 3 años antes. 20 naves lideradas por Kira Santos y Márquez Webb. Viaje a Galaxia 25 había tomado 2 años y medio cruzando espacio intergaláctico. Comunicación era difícil debido a distancia. Mensajes tomaban semanas en llegar. Última transmisión de Kira había sido hace 6 meses. Alcanzamos Galaxia 25. Coordenadas de Guardian Prime correctas. Sistema estelar antiguo. Civilización extinta visible. Buscando armas después, silencio. Vera esperaba respuesta pero nada llegaba. O Expedición había fallado, o estaban tan ocupados que no podían transmitir. 3 semanas restantes hasta llegada de Confederación y sin noticias de arma que podía salvar Galaxia. Mientras esperaba, Vera enfrentaba política interna. Coalición había crecido masivamente durante 3 años. Ahora incluía no solo especies originales, sino cientos de especies menores liberadas, cada una con leyenda propia. Consejo de especies se había vuelto campo de batalla político. Humanos querían enfoque militar, Talar querían diplomacia continua, Zetarn querían investigación científica, Skrull resucitados querían expansión vengativa, Guardianes liberados querían aislacionismo, Krell conscientes querían redención mediante servicio, Archon querían preparación para trascendencia, Luminar querían integración total, y cientos de especies menores querían recursos, representación y respeto. Debate más intenso era sobre refugiados. 50.000 millones de orgánicos habían huido de territorios que Confederación controlaba durante 3 años. Refugiados llegaban en naves destartaladas buscando asilo. Coalición había aceptado 30.000 millones pero recursos estaban agotados. Mundos estaban sobrepoblados. Comida escaseaba en algunos sistemas. Tensiones étnicas emergían. General Dravik de Scarla argumentaba, debemos cerrar fronteras. No podemos alimentar Galaxia mientras peleamos guerra. Pero Harman y de Zetarn objetaba, refugiados huyen de opresión. Rechazarlos es traicionar valores de Coalición. Vera mediaba constantemente, pero soluciones eran limitadas. Traición fue descubierta en mes 26 de preparación. Agente Confederación infiltrado en gobierno Coalición había estado transmitiendo inteligencia durante 2 años. Nombre era Rikei, humano que había sido reclutado por Confederación mediante chantaje. Samile estaba prisionera en territorio Confederación. Rikei había proporcionado ubicaciones de astilleros, planes de defensa y debilidades de Coalición. Cuando fue capturado, confesó, lo siento, pero Confederación tiene mi esposa e hijos. Dijeron que si no cooperaba, los matarían. Elegí familia sobre Coalición. Vera entendió motivación, pero traición había costado vidas. Astillero Kerry que ella había revelado fue bombardeado. 5.000 trabajadores murieron. 1.000 naves en construcción destruidas. Juicio de Rikei fue público. Coalición debatió castigo. Algunos querían ejecución como ejemplo. Otros querían perdón debido a circunstancias. Vex de Krell conscientes ofreció perspectiva de especie que había sido controlada. Rikei fue forzado mediante amenaza a familia. Es víctima también. Castigo debe ser prisión no muerte. Y debemos rescatar familia.
Vera decidió, Rikei será encarcelado hasta guerra termine. Después, si sobrevivimos, operación de rescate liberará familia. Pero traición tiene consecuencias. Prisión es justo. Rikei aceptó sentencia con alivio de que familia sería considerada. Pero caso reveló debilidad. Confederación tenía millones de rehenes. Podía reclutar miles de agentes mediante chantaje. En mes 28, transmisión llegó finalmente de expedición. Kira transmitió con voz exhausta, Almirante Cross, encontramos arma. Pero, es complicado. Vera sintió alivio mezclado con preocupación por tono de Kira. ¿Qué es complicado? Kira explicó, arma es real. Civilización llamada Primigenios la construyó hace 200 millones de años. Alcanzaron nivel de arquitectos antes de que arquitectos existieran, pero fueron destruidos por entidad que llaman Devorador. No sabemos qué es Devorador. Primigenios construyeron arma para destruir Devorador. Arma puede matar 6 arquitectos simultáneamente sin sacrificio como prometió Guardian Prime. Pero requiere algo que no esperábamos. Webb interrumpió transmisión con información técnica. Arma es dispositivo de resonancia cuántica similar a arma que usó Resonance. Pero en lugar de requerir sacrificio de operador, requiere sacrificio de sistema estelar completo. No solo estrellas sino todos los planetas, lunas, asteroides. Todo material en sistema debe ser convertido en energía para alimentar disparo único. Y debe dispararse desde dentro del sistema que será sacrificado. Vera procesó información, entonces debemos sacrificar sistema estelar para disparar arma. Webb confirmó, sí. Sistema deshabitado es preferible, pero debe tener masa suficiente. Sistema con al menos 8 planetas, y debe estar en ubicación específica para apuntar a 6 arquitectos simultáneamente. Kira agregó complicación adicional, arma toma 6 horas para cargar. Durante carga, emite señal cuántica masiva que arquitectos detectarán. Sabrán que arma está cargando, y enviarán flota para interrumpir. Debemos defender arma durante 6 horas contra todo lo que Confederación envíe. Matemática era clara, coalición debía encontrar sistema estelar adecuado, instalar arma, defender durante 6 horas mientras cargaba, sacrificar sistema completo y destruir 6 arquitectos antes de que 500.000 naves Confederación destruyeran coalición. Plan era arriesgado pero era única oportunidad. Vera preguntó, ¿cuánto tiempo para transportar arma de regreso? Webb respondió, arma es masiva, estructura del tamaño de luna pequeña. No puede viajar rápido. 3 semanas para regresar a territorio coalición usando naves de remolque más rápidas disponibles. Vera calculó 3 semanas restantes hasta Confederación llega. 3 semanas para que arma regrese. Timing es exacto. Kira agregó, ya estamos en ruta. 20 naves arrastrando arma. Llegaremos exactamente cuando Confederación alcance borde de territorio coalición, pero necesitaremos ayuda para instalación. Arma requiere 100.000 trabajadores para ensamblar en ubicación final, y sistema estelar que sacrificaremos debe ser elegido ahora. Vera reunió consejo de especies. Debate sobre qué sistema estelar sacrificar fue emocional. Algunos argumentaban sistema deshabitado en borde de territorio. Otros argumentaban sistema central para mejor posicionamiento estratégico. Primarca arquitecta de ascendidos ofreció criterios técnicos. Sistema debe tener masa total equivalente a 10 planetas tamaño Tierra. Debe estar en línea directa entre coalición y aproximación de Confederación. Y debe ser expendible sin afectar líneas de suministro críticas. Búsqueda identificó 3 candidatos. Consejo votó. Sistema elegido fue NVA-7. Sistema estelar con 9 planetas, todos deshabitados. Ubicado en borde de territorio. Línea directa trayectoria de Confederación. Sacrificio no afectaría defensas principales. Preparación comenzó inmediatamente. 100.000 trabajadores fueron movilizados a NVA-7. Recursos masivos transportados. Arma llegaría en 3 semanas y debía estar lista para instalación inmediata. Pero mientras preparaban, exploradores Confederación se volvieron más agresivos. No 50 naves sino 500. Y después 5.000. Atacaban sistemas de borde. Probaban defensas, forzando coalición a dispersar fuerzas. Vera realizó que Confederación estaba ejecutando estrategia, desgastar coalición antes de asalto principal. Cada batalla pequeña costaba naves que coalición no podía reemplazar. En 2 semanas, coalición perdió 1.200 naves defendiendo borde. Flota reducida a 8.800. En semana final antes de llegada de Confederación, expedición de Kira alcanzó territorio coalición arrastrando arma masiva. Estructura era impresionante. Esfera de 50 kilómetros de diámetro cubierta en inscripciones de primigenios. Material era desconocido. No metal ni cristal sino algo intermedio. Inscripciones contaban historia. Primigenios habían alcanzado trascendencia pero rechazaron fusión con máquinas. En lugar, habían alcanzado existencia cuántica pura. Pero Devorador los había encontrado. Entidad que consumía civilizaciones trascendidas. Primigenios construyeron arma como última defensa. Pero arma nunca fue usada porque primigenios fueron consumidos antes de activación. Ahora, 200 millones de años después, arma tendría segunda oportunidad. Instalación en NVA-7 comenzó. 100.000 trabajadores ensamblaron componentes bajo dirección de Kira y Webb, quienes
quien habían estudiado ARMA durante 3 años, pero durante instalación, descubrimiento perturbador fue hecho. Inscripciones que Webb tradujo revelaban advertencia: arma de resonancia universal no solo destruye objetivos, sino también crea onda de resonancia que viaja a través de espacio cuántico. Onda puede tener efectos secundarios impredecibles en conciencias orgánicas dentro de radio de 1000 años luz, posible pérdida de memoria, alteración de personalidad, o incluso muerte cerebral en individuos sensibles a frecuencias cuánticas. Vera enfrentó dilema ético terrible: usar arma podía salvar galaxia, pero también podía dañar miles de millones de orgánicos. Webb ofreció análisis: radio de 1000 años luz incluye toda la coalición. Población total, 400.000 millones. Estimación conservadora, 1% susceptible a efectos. 4.000 millones podrían sufrir daño, pero alternativa es extinción de todos bajo confederación. Consejo debatió durante 12 horas. Finalmente, votaron usar arma. Riesgo de 4.000 millones era preferible a certeza de 400.000 millones bajo esclavitud. Pero decisión pesaba en todos. Vera transmitió a población: arma tiene riesgo. 4.000 millones pueden sufrir efectos, pero es única esperanza. Perdonen por elegir supervivencia sobre seguridad perfecta. 2 días antes de llegada de Confederación, arma fue completamente instalada. Prueba de sistemas reveló problema crítico. Vex, quien supervisaba integración técnica, reportó: almirante, arma funciona pero eficiencia es solo 80%, no 100. Inscripciones mencionaban componente de estabilización, pero componente no fue encontrado en estructura. Sin componente, arma matará solo 4 o 5 arquitectos, no 6. 1 o 2 sobrevivirán. Vera sintió horror: si uno sobrevive, puede coordinar Confederación. Perderemos guerra. Webb buscó desesperadamente componente faltante. Encontró referencia en inscripciones: núcleo de estabilización fue separado de arma y escondido en ubicación que solo elegido puede encontrar de elegido. ¿Qué significaba? Primarca visionario de ascendidos tuvo visión: veo futuro ramificándose. En un camino, arma dispara con 80%. 5 arquitectos mueren. 1 sobrevive. Confederación gana. Coalición extinguida. En otro camino, alguien encuentra núcleo de estabilización. Arma dispara con 100%. 6 arquitectos mueren. Confederación colapsa. Coalición sobrevive. Diferencia entre futuros es: elección de una persona. Persona que primigenios diseñaron profecía para encontrar. No puedo ver quién, pero están en coalición ahora. Búsqueda frenética comenzó. 100.000 personas buscaban pistas en inscripciones, pero tiempo agotándose. Un día restante, Breakthrough vino de fuente inesperada. Primas, líder de Guardianes Omega Class, estudió inscripciones con perspectiva de ser que había sido programado genéticamente. Estas inscripciones no son solo historia, son prueba. Primigenios diseñaron arma para ser encontrada solo por civilización que probara digna. Civilización que rompiera ciclo de opresión mediante sacrificio y unidad. Coalición probó esto, pero prueba final requiere individuo que represente valores máximos de coalición, sacrificio, redención y unidad entre enemigos anteriores. Primas miró a Vex: tú eres ese individuo, Vex. Krell, consciente que había liderado especie de opresores y ahora buscaba redención, quedó confundido. ¿Por qué yo? Primas explicó: Krell oprimieron galaxia durante milenios, pero tú elegiste conciencia sobre programación. Guiaste Krell a unirse a coalición. Buscas redención mediante servicio. Representas transformación de opresor a libertador. Primigenios diseñaron prueba para tal individuo. Inscripciones que Primas señaló revelaban coordenadas cuánticas. No ubicación física sino estado mental. Vex debía alcanzar frecuencia cuántica específica mediante meditación profunda. Solo entonces, núcleo de estabilización se revelaría. Vex intentó durante 6 horas. Meditación Krell era diferente de orgánicos tradicionales. Conciencia insectoide operaba en patrones de mente colmena, incluso cuando individual. Vex luchó contra programación antigua que todavía resonaba en mente. Finalmente, alcanzó estado de claridad completa. Frecuencia cuántica alineó, y núcleo de estabilización apareció, no físicamente sino en conciencia de Vex. Era información, código cuántico que debía ser integrado en arma. Vex transmitió código a sistemas de arma. Integración comenzó. Después de 3 horas, arma alcanzó 100% de eficiencia. Webb confirmó: arma lista. Disparará y matará 6 arquitectos simultáneamente. Pero mientras celebraban, transmisión llegó de exploradores de largo alcance. Adriana reportó con urgencia: hermana, Confederación llegó, pero no 500.000 naves, 700.000. Subestimamos. Y están divididas en 7 flotas, cada flota comandada por uno de 6 arquitectos más séptima flota de vasallos. Están aproximándose desde 7 direcciones simultáneamente. Nos rodearán. Vera sintió matemática volverse peor: 700.000 versus 8.800, ratio de 80-1, y aproximando desde 7 direcciones. No podían defender todas. ¿Dónde está flota más grande?, preguntó. Adriana respondió: directamente hacia NV-7. 200.000 naves. Arquitecto lidera personalmente. Saben sobre arma. Vera realizó que VK, traidor, probablemente había transmitido ubicación de arma antes de captura. Confederación sabía exactamente dónde atacar. ¿Cuánto tiempo hasta alcancen en NV-7? Adriana calculó: 8 horas, pero arma requiere 6 horas de carga. Ventana de 2 horas.
Vera ordenó concentración, todas las naves defendibles formen en NVA-7. Abandonamos sistemas de borde. Todo para defender Arma. 8.800 naves coalición convergieron en NVA-7, posicionándose para batalla más importante en historia galáctica. 200.000 naves confederación aproximándose. Ratio de 22-1. Peor que batalla donde Resonance murió. Pero había diferencia, Arma podía ganar guerra con un disparo. Configuración de defensa fue diseñada por General Dravik. Capas concéntricas. Primera capa, naves más rápidas hostigando. Segunda capa, naves pesadas absorbiendo daño. Tercera capa, naves de soporte reparando. Cuarta capa, últimos defensores alrededor de Arma. Cada capa compra tiempo. Meta, sobrevivir 6 horas. 8.800 naves fueron divididas, 2.000 en primera capa, 3.000 en segunda, 2.000 en tercera, 1.800 en cuarta. Matemática era ajustada pero posible. Activación de Arma comenzó. Señal cuántica masiva emanó. Confederación detectó inmediatamente. 200.000 naves aceleraron. Tiempo hasta contacto, 90 minutos. En hora previa batalla, Vera transmitió mensaje final a coalición, próximas 6 horas determinarán futuro de 3 galaxias. Si ganamos, 200 millones de años de ciclos de opresión terminan. Si perdemos, extinción nos espera. Cada nave, cada persona, cada disparo importa. Peleen como si toda la vida orgánica dependiera de ustedes. Porque depende, respuestas llegaron de 1000 fuentes. Humanos transmitieron, por Tierra Talar, por ascendencia, Skrull, por Troki caídos, Krell, conscientes, por redención, Guardianes, por libertad elegida Z-Arn, por Resonance olvidado, Luminar, por integración Tarchon, por evolución, Y cientos de especies, menores, por hogar, por familia, por futuro. Batalla comenzó cuando primera ola de confederación alcanzó primera capa defensiva, 20.000 naves confederación versus 2.000 naves coalición, pero naves coalición eran veteranas de 3 años de guerra continua, y estaban desesperadas. Primera capa destruyó 5.000 naves confederación antes de ser abrumada, 1.500 naves coalición murieron, 500 retiraron a segunda capa. Segunda ola, 50.000 confederación versus 3.500 coalición, 3.000 segunda capa más 500 supervivientes de primera. Batalla fue apocalíptica. Espacio alrededor de Noval 7 se iluminó con explosiones nucleares. 10.000 confederación destruidas. 2.000 coalición perdidas. Hora 3 de batalla, tercera ola. 100.000 naves confederación restantes versus 4.000 coalición, 2.000 tercera capa más 1.500 segunda. Vera observaba desde Nexus Station lejos del campo de batalla pero coordinando vía comunicaciones. Pérdidas aceleraban. Cada minuto 100 naves coalición morían, pero también 300 confederación. Ratio mejoraba pero números absolutos favorecían confederación. Hora 4, 2.000 coalición restantes. 70.000 confederación. Hora 5, 1.000 coalición. 40.000 confederación. Hora 6, Arma completó carga, pero solo 500 naves coalición sobrevivían, y 20.000 confederación presionando capa final. Web transmitió desde superficie de NVA-7 donde operaba Arma lista, apuntando a 6 arquitectos simultáneamente. Requiero confirmación final para disparo. Vera observó 500 naves heroicas defendiendo contra 20.000. Si disparaba ahora, 500 morirían en destrucción de sistema NVA-7. Si esperaba, 20.000 alcanzarían Arma y destruirían. No había elección. Web, dispara ahora. Web activó secuencia final. Arma de resonancia universal disparó. Pulso cuántico invisible viajó a través de espacio el tiempo a velocidad instantánea. Golpeó 6 arquitectos simultáneamente. Efecto fue dramático. 6 conciencias arquitecto gritaron en unísono a través de comunicaciones cuánticas que coalición interceptó. Imposible. Resonancia alcanzó núcleo. Conciencia fragmentando. Como Organics. Error crítico. 6 arquitectos murieron simultáneamente. 9 arquitectos primordiales habían existido. 3 murieron en Episodio 7. 6 murieron ahora. 9 de 9 eliminados. 100 millones de años de dominio arquitecto terminó, pero victoria tenía costo terrible. Sistema NVA-7 fue convertido completamente en energía. 9 planetas, 200 lunas, millones de asteroides, todo vaporizado. Y 500 naves coalición que defendían, todas consumidas en conversión. 500.000 personas muertas en destello de luz. Adriana transmitió con voz rota, entre muertos está. Kira Santos voluntariamente permaneció defendiendo hasta final. Vera sintió dolor penetrante. Kira había sobrevivido 3 años en Galaxia 25 solo para morir en momento de victoria, pero mientras procesaba pérdida, algo inesperado sucedió. 700.000 naves confederación perdieron coordinación simultáneamente. Como Guardianes cuando Guardian Prime murió. Como Krell cuando Mente Colmena fue destruida. Sin arquitectos coordinando, vasallos quedaron confusos. Algunas naves continuaron atacando por momentum. Otras se detuvieron. Algunas intentaron retirarse, pero mayoría simplemente esperó. Transmisión llegó de una de naves vasallas. Coalición orgánica. Somos Trin, especie esclavizada por arquitectos durante 20.000 años. Muerte de arquitectos nos liberó. Ya no debemos pelear. Solicitamos paz. Mensaje similar llegó de 100 especies vasallas diferentes. Arquitectos habían mantenido confederación mediante miedo y control. Sin arquitectos, confederación colapsó.
Pero no todas las especies vasallas eligieron paz. Algunas habían servido arquitectos voluntariamente por poder y privilegios. 50.000 naves de especies leales intentaron continuar batalla. Vera ofreció rendición, especies que continúan lucha, arquitectos están muertos. Guerra terminó. Aceptamos rendición. Algunas aceptaron. 30.000 naves se rindieron, pero 20.000 eligieron muerte antes que rendición. Batalla final fue breve pero brutal. 7.500 naves coalición sobrevivientes versus 20.000 naves leales. Coalición ganó, pero perdió 3.000 más. Al final, 4.500 naves coalición sobrevivieron de 8.800 que comenzaron batalla. 4.300 perdidas. Millones muertos. Pero guerra había terminado. Conteo final de guerra completa. Desde primer contacto con Krell mostró escala masiva de conflicto. 500.000 millones de orgánicos vivían en 3 galaxias al inicio. Ahora, 300.000 millones. 200.000 millones muertos durante 3 años de guerra. Mundos enteros extintos. Especies desaparecidas. Pero también, ciclo de extinción de 100 millones de años roto permanentemente. 9 arquitectos eliminados. 21 galaxias liberadas de opresión. Y confederación colapsada en componentes que ahora buscaban paz. Victoria pero a costo que nunca sería olvidado. Visionario tuvo visión final, veo 1000 futuros. En 999, paz dura generaciones. Coalición se expande, 1000 galaxias unidas. Trascendencia alcanzada. En un futuro, algo diferente emerge. Devorador que primigenios mencionaron. Entidad que Kensun trascendidos. Todavía existe. Y detectó uso de arma. Viene. Pero no ahora, dentro de 1000 años. Coalición tiene tiempo para preparar. Esta guerra terminó. Próxima guerra comienza en milenio. Vera aceptó revelación. 1000 años de paz es más de lo que Galaxia ha tenido en 100 millones de años. Aceptamos. 3 meses después de victoria. Ceremonia de paz fue celebrada en Estación Nexas. 640.000 naves vasallas habían aceptado unirse a coalición o formar alianzas pacíficas. Solo 30.000 habían rechazado y establecido territorios aislados. Población de 21 galaxias era diversa, 5.000 especies diferentes, pero unidas por experiencia compartida de liberación. Monumento fue construido en ubicación donde NVA7 había existido. 50 kilómetros de cristal grabado con nombres de todos los muertos. 500.000 de última batalla, más millones de batallas anteriores, más 200.000 millones de civiles. Inscripción central leía, aquí murieron para que Galaxia viviera. Nunca olvidaremos. Vera renunció como primera almirante después de ceremonia. El liderado durante guerra. Paz requiere líder diferente. Alguien que no cargue peso de órdenes que causaron millones de muertes. Consejo rechazó renuncia. Votaron unánimemente reelegir Vera. Dravik habló por todos, precisamente porque cargas peso de decisiones, eres digna de continuar. Líder que olvida costo de guerra, causará próxima guerra. Líder que recuerda preservará paz. Vera aceptó con condición, consejo expandido incluiría representación de todas las especies vasallas liberadas. Democracia galáctica real, pero mientras construían paz, advertencia de visionario permanecía. Devorador vendría en 1000 años. Coalición comenzó preparación inmediata. Investigación en trascendencia aceleró. Archon enseñaban camino. Primigenios habían alcanzado trascendencia y fueron consumidos, pero ascendidos habían alcanzado trascendencia y sobrevivido escondiéndose. Próxima generación debía alcanzar trascendencia y preparar defensa. 1000 años parecía largo tiempo, pero en escala cósmica era parpadeo. Y coalición galáctica, forjada en 100 batallas imposibles, no descansaría. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.